Hola, bienvenido al canal de TICS Aplicadas. Este espacio tiene como propósito difundir el uso de las herramientas tecnológicas aplicadas en tu día a día y en la educación. Mi nombre es René Cuevas. Bueno, el primer tema se llama sistemas de numeración, ¿sí? Dentro de los sistemas de numeración, 7, el 9, un 0, así voy a tratar de hacer el 0 con la rayita así, a ver si me sale. Ese 0 tiene su característica, en los tiempos de las impresoras de matriz que eran, o los monitores viejitos, salía con una rayita para distinguirlo de la O. Hoy en día ya no es necesario, la O es más chonchita y el 0 es más alargadito, como elíptico. Bien. Eh, Cuando se habla de sistemas de numeración, pues bueno, estamos hablando de dos palabras. Sistema es, cuando ustedes están viendo en programación, pues es un conjunto de instrucciones que pueden realizar una actividad en específico. Más o menos puede ser una definición por ahí. Numeración, pues bueno, decimos números, ¿no? Un conjunto de números. Ok. Si yo te pregunto, ¿cuál es el sistema de numeración que utilizamos nosotros, los mexicanotes, o de manera casi universal? El sistema decimal, sistema numérico decimal. Ahí en la etiquetita que tengo ya amarilla dice sistema numérico decimal. ¿Por qué es sistema decimal? Porque abarcamos nada más 10 números, empezando desde el 0 al 9. Ok, entonces estamos constituidos por 10, le vamos a llamar números o dígitos, ¿verdad? Que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0, ¿sí? Esos números que tenemos nosotros ahí van a constituir todo nuestro sistema actual que estamos manejando para movernos, para sacar operaciones, para comprar, para hacer transacciones, para medir, para pesar, ¿sí? Para tener valores como de temperatura, ¿sí? Todo lo que ustedes puedan realizar lo podemos hacer con ese único sistema ahorita, que podemos decir que es un sistema universal, ¿sí? Antes de que se estandarizara, también le dicen que sistema arábigo, ¿no? Porque de allá viene su origen, ¿verdad? Antes de que se estandarizara, cada población, cada país, cada etnia tenía su propia forma de cuantificar, de representarse, ¿sí? Christopher, ¿tendrás en mente o te acordarás algún otro sistema antes de que se estandarizara en épocas a lo mejor muy recónditas, que tú por ahí tengas, que nos pudieras decir algún nombre de algún sistema nada más? El romano. Sistema romano, en el cual estaba constituido por números de este tipo, con una V, con una M, perdón, ahí me salió, yo le quise poner V, pero me salió M, perdón, una X, ¿sí? Etcétera. Entonces se está conformando, se conforma con un conjunto de ellos, pueden representar cantidades, valores, ¿sí? Y poder hacer lo que ya hemos dicho, cuantificaciones, hacer ciertas cosas, ¿ok? Entonces, ese es uno de ellos. Nosotros, antes de ser conquistados, ¿sí? Teníamos también un sistema de numeración. Nuestros ancestros tenían su sistema de numeración. El sistema de numeración maya. El sistema de numeración maya, ¿no? Entonces llegó el momento en que la civilización empezó a crecer y los mundos empezaron a mezclar, el romano, etcétera, y empezaron a definir reglas para poder tener un sistema sólido que nos pudiese representar. De tal forma que nosotros con el sistema decimal, ¿sí? Podemos tener representaciones finitas, ¿verdad? Perdón, infinitas, en donde podemos representar cualquier cantidad. Y empezamos por la primera, que podríamos decir que la primera posición que tenemos nosotros aquí, donde ven ustedes el 1, es
una posición que la vamos a representar como si fuera la posición 0, ¿sí? Esa posición 0 que estamos nosotros representando, ¿sí? En las unidades como la base del sistema de numeración que estamos hablando, su base es el número 10, ¿sí? Entonces, quiere decir que, ¿por qué es el número 10? Porque son 10 elementos que conforman el sistema decimal, por eso su base sería considerada como el número 10. Entonces, la posición 0 tendrá como unidad, ¿sí?, de medida el 10, ¿sí?, pero con una característica que es posición 0. La segunda posición le vamos a llamar posición 1, la que sigue sería posición 2 y la que sigue sería posición 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a indicar? Que la posición 0 nos va a representar la unidad. ¿Sí? Quiere decir que solamente un solo elemento. ¿Ok? Entonces, eso representa la unidad. La unidad. Ahora, cuando son dos, cuando estamos en la posición 2, perdón, en la posición 1, que ya ven que en programación se pega mucho eso, que la posición 1 en programación es la 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, la posición 2 en programación es la 1. Ese es tener una diferencia de un menos 1, porque empezamos a contar nosotros en 0, no empezamos a contar en 1. ¿Sí? Entonces, la posición 1, ¿sí?, de este número que tenemos ahí, nos va a representar a nosotros las decenas. ¿Sí? La primera posición nos va a representar lo que viene siendo la unidad, la segunda las decenas, y eso también lo podemos representar con la base 10, exponente en la posición 0, pues sería exponente 0, sería 10 con exponente 0, eso sería la representación aquí en el decimal, ¿sí? Con la posición 2, no lo voy a poner ahí encima, bueno, sí lo voy a poner encima para que se borre. En la posición 2 sería 10 con exponente 1, a ver si sale por ahí, no, me salió lo, sería 10, ahí está, y ahora lo quitamos y le ponemos posición 1. Eso significa que representa para nosotros las decenas. ¿Por qué? Porque solamente vamos a poder tener, ¿sí?, con dos pares, vamos a poder formar hasta el número 99. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí nos está, perdón, sí, nos está representando las decenas. Después, ¿sí?, tendremos la representación con la posición 2, que tenemos ahí abajo, donde está el 9, ¿sí?, pero con la unidad de las centenas, serían las centenas, ¿sí? Las centenas con el subíndice, o perdón, el exponente 2. Quiere decir que con esos tres números solamente podemos llegar a la combinación máxima de 999, que son las centenas. Y si seguimos con el último que tenemos nosotros aquí, que indicamos que es la posición, abajo son posiciones, la posición ahí va más o menos, ahí les debo el acento, ¿sí? La posición 3 nos estaría indicando entonces que las unidades de millar. Esas unidades de millar, vamos a ponerlas aquí, millar, ¿sí?, es tener la representación, lo voy a poner acá abajo, de 10, ¿sí?, pero al cubo. 10 al cubo. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad máxima que pueden conformar ahí ustedes es 9,999. ¿Sí? Y así podríamos seguir, le podríamos anteponer otro número antes del 7, ¿sí? Y podríamos formar las decenas de millar, centenas de millar, y así nos la iremos llevando. ¿Ok? Entonces, recordando esto es algo que ustedes siempre hacen.
Es lo que tenemos siempre en nuestro día a día. ¿Están de acuerdo? Nada más que pues no nos lo dicen así. A ver, no le dices a tu mamá, oye, dame 300 centenas, ¿no? De millar. No le dices tú así. Dame 300 centenas, ¿no? Oye, móchate con con 8 unidades de millar. No decimos eso, ¿ok? Pero bueno, esta representación que les quise poner ahorita es para que recordemos que nosotros en nuestro sistema de numeración estándar, ¿sí? Nos manejamos con el sistema decimal, ¿sí? Y que está constituido con ello, ¿ok? Ahora, ya hemos mencionado que no es el único, hay más. Vamos nosotros, nuestro tema de hoy vamos a tratar de aprender de convertir de decimal a binario. Binario es otro sistema, ¿sí? En el cual ustedes ya van a estar muy familiarizados con él, y también hay otros dos más, que es el octal y el hexadecimal. Un bit, ¿sí? Es un dígito binario, ¿sí? La palabra bit va a provenir del inglés de binary digit. Es decir, un bit puede ser un 0 o un 1, ¿sí? En una computadora digital, los datos y las instrucciones se van a codificar mediante bits. Un conjunto de 8 bits, ¿sí? Puede ser un conjunto de 16 bits o puede ser un conjunto de 32 bits, ¿sí? Y hoy en día estamos hablando ya de 64 y 128 bits. Imagínense esa cadena tan grande, ¿sí? De puros ceros y unos que pasan información al hardware, y el hardware en cuestiones de nanosegundos los va a convertir para que lo reciba el sistema operativo y después nos los muestre en pantalla como lo estamos viendo ahorita. Todo lo que estamos haciendo para que lo estemos viendo así como nosotros queremos. ¿Ok? Bien. Entonces, para representar los números enteros en el sistema numérico decimal, solamente ya quedamos que se van a utilizar símbolos del 0 al 9. Y cuando representamos un entero, es importante la posición de los símbolos, porque se van a leer de derecha a izquierda. El primer símbolo va a representar el número de las unidades, el siguiente símbolo va a representar el número de las decenas, el de las centenas y así sucesivamente, como lo platicamos ya ahorita en esta representación. Ok. En el sistema numérico binario, vamos a tener nosotros solamente una base con 2 números. Por lo tanto, le vamos a llamar, en lugar, ¿se acuerdan que en el otro era base 10? Aquí va a ser base 2, ¿sí? Entonces, para representar los valores enteros, y en la representación de un entero, va a ser leída también de derecha a izquierda, y el primer símbolo, ¿sí? Nos va a representar el número de los unos, el siguiente el símbolo, el de los doces, y el siguiente símbolo, el número de los cuatros, y así sucesivamente hasta poder llegar. Por lo tanto, aquí podemos ver que empezamos de derecha a izquierda, la posición, estas serían las posiciones, lo de aquí abajo son las posiciones, ¿sí? La posición, esa sería la posición 0, esa sería mi posición 1, esa sería mi posición 2, esta sería mi posición 3, esta sería mi posición 4, y esta sería la posición 5, ¿ok? Entonces, ¿qué lugar guarda dentro de la posición el primer elemento? Pues bueno, como quedamos que era 2, la base, en el otro era 10, ¿se acuerdan? 2, su potencia, su posición es la 0, ¿sí? Aquí sería también la base 2, lugar de los 2, y su valor sería 1,
En el otro sería 4 como lugar, pero como base sigue siendo 2, ¿sí? Elevado a la 2. ¿Por qué? Ahorita vamos a explicar por qué estamos elevando, ¿ok? Porque para hacer operaciones nos va a servir esto, ¿sí? Luego tendríamos el siguiente valor, que sería 2 al cubo, ¿sí? La que sigue sería 2 a la posición 4. Espérenme, que ya se me hizo un rollo. 2 a la posición 4. Ay, bendito 4. Y por último, este último número sería 2 a la posición 5. Ustedes pueden observar que tenemos 6 números. Ordenados de izquierda a derecha se lee 1, 0, 1, 1, 0, 1. Pero en posiciones tenemos 5. ¿Por qué? Porque empezamos a leer de derecha a izquierda desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Bueno. Entonces, para los casos que hemos visto anteriormente, así como para las subsecuentes, el símbolo de la posición n, donde el símbolo de la extrema derecha va a ocupar la posición 0, ¿sí? Va a representar el número de magnitud 2 a la n. Ese símbolo de magnitud es 2 a la posición n. No, estaba así ya. 2n, ¿sí? Donde podemos decir, recordando sus clases de álgebra, que 2 a la 0, 2 a la n, y si sustituimos la n y le ponemos 0, va a ser el valor igual a ¿cuánto? De 2 a la n, siempre vamos a partir, la n se va a ir sustituyendo, esta n se va a ir sustituyendo por las posiciones, por cada valor que yo tenga, ¿sí? Cada valor que yo tenga, lo voy a ir sustituyendo por las posiciones. Y voy a empezar, si empiezo de izquierda a derecha, empezaría de 2 a la n menos 1. Quiere decir que el valor que yo voy a tener para el número que yo tengo aquí, ¿sí? Tendría que poner 10 por 2 a la 5. Y luego el que sigue es más 0 por 2 a la 4, más 1 por 2 a la 3, y así me lo llevaría. Entonces sigo aquí y ahorita lo hacemos. Entonces, decimos que como 2 a la 0 va a ser igual a 1, entonces el símbolo en la posición 0 va a representar el número de 2 a la 0, o de unos. Como el 2 a la 1 va a ser igual a 2, el símbolo de la posición 1 va a representar el número 2, ¿sí? O de doces, como 2 a la 4 va a ser igual a 4, el símbolo de la posición 2 va a representar el número de 2 a la 2, y de 4, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí con este primer número que tengo, voy a cambiar para que, aquí está. Este primer número que yo tengo, ¿sí? Solamente puedo tener dos estados, o un 0 o un 1, ¿están de acuerdo? Con estos dos números que yo tengo en 2 a la n, 2 a la n, ¿sí? Quiere decir que máximo en computación yo puedo formar combinaciones. Voy a hacerlo aquí así, a ver si se... Voy a saltar tantito este. Yo con un bit, ¿sí? Solamente puedo tener un 0 o un 1. Pero yo con 2 bits, yo puedo tener estas combinaciones. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0.
¿no? En decimal, ¿cómo le harían ustedes? En decimal, con un solo decimal, yo puedo tener un 0 hasta un 9, solamente, entre 0 y 9, ¿están de acuerdo? Pero si yo tengo unidades de decimal, yo puedo tener, por ejemplo, combinaciones desde 9, 9, ¿sí? Hasta, no sé, hasta 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que como nos enseñaron los números, desde el 0 hasta el 99. Eso es lo que yo puedo formar con dos números, con estos dos números, ¿sí? Pues en binario es igual. Este binario en su momento va a tener una equivalencia porque lo tenemos que comparar con lo que ya conocemos. ¿Qué conocemos? El sistema decimal, es el que dominamos nosotros. ¿Cuál es el que se nos complica? El binario. Pero entonces, si yo un solo dígito bit en decimal pudiera ser un solo valor, o es el 0 o es el 1, ¿sí? 2 bits puedo yo tener la posición, puedo tener representado el 0, puedo tener representado el 1, voy a tener representado el 1, voy a tener representado el 2, ¿sí? Me faltó, y voy a poder tener representado el 3, ¿sale? Y ahorita vamos a ir haciendo los ejercicios. Y así sucesivamente, esto es decimal, esta es lectura decimal, pero esta es lectura binaria, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a empezar, para poderlo entender un poquito, a ver si se puede entender, vamos a empezarlo a hacer con números, convirtiendo de binario, este número binario que tenemos ahí, lo vamos a convertir a decimal, ¿sí? La técnica que se debe de utilizar es representar el número que nos están dando, lo debemos de desglosar de esta forma. Vamos a colocar nosotros siempre la base origen. Mi base origen que yo tengo es binario, ¿sí? ¿Dónde veo la base? Lógicamente por dos factores. Este es 1, ¿sí? Y por el conjunto de números que lo conformen. Esta podría ser mi base. Ojo, chequen esto, porque cuando no es binario, puede ser octal o puede ser hexadecimal. Y ahí es donde puede haber la confusión de que no conviertan de manera adecuada. Entonces, el valor numérico que vamos a poner siempre aquí es de la base origen en la cual nos encontremos. ¿Sí? Las posiciones que ya habíamos platicado las vamos a colocar como exponentes con la referencia de 2 a la n. Y se debe de llenar de preferencia de derecha a izquierda. Entonces, esta es la posición 0, la más baja, la que le sigue, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Cuando ustedes tengan experiencia, lo único que van a hacer es contar cuántos elementos numéricos hay aquí. Aquí. ¿Sí? ¿Cuántos hay? Hay 6. A esos 6, yo le voy a aplicar la fórmula de 2 a la n menos 1 si es que quiero empezar a colocar desde aquí. Desde ahí. Si quiero empezar a colocar desde aquí, entonces sería 2 a la n menos 1. Si aquí son 6, entonces voy a restarle menos 1 y empiezo a colocar 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Esa puede ser la técnica cuando ya la tengan dominada. Pero mientras no, siempre empiecen de derecha a izquierda y empiecen con 0, no con 1, como si estuvieran programando en C, en for, en while, en to while, no sé. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Y se aplica lo mismo. Ustedes saben que matemáticamente hablando, y algebraicamente también, toda cantidad multiplicada por 0, ahí sí, ¿qué valor nos da? 0. Ahí sí, toda cantidad multiplicada por 0, no tienes nada.
No tengo nada y quisiera tener 10, pues ni modo, manito, no tienes nada, ¿sí? Se aplica parte de una lógica. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, tantito, déjenme cambiar aquí. Para simplificar, el primer paso ya está dado. Es hacer esta representación que tienen aquí. Segundo paso, pueden identificar los valores que dan o que están multiplicados por 0, y esos de antemano ustedes ya van a saber, ¿sí? Que esos son igual a 0 y son igual a 0. ¿Sí? Siguiente paso. Pueden ustedes empezar a hacer la operación. ¿Ok? Y podemos empezar a decir, ¿cuántas veces dice 1 por 2 a la 5? Yo les empiezo a preguntar, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2. 32, Ok, entonces este valor es 32. ¿Sí? Tengo suma, voy a ver si me sale la suma, si no la dejo hasta el final. Más, no me sale. Más, voy a tocar la siguiente operación, que es esta. ¿Sale? 2 por 2, 4 por 2, 8. Por lo tanto, sería aquí 8. ¿Cuánto es en el que estoy dejando en medio? 0, ¿están de acuerdo? sí, Ahí es 0. Ok. En el que sigue, que tengo aquí en medio, es 1 por 2 a la 2. Entonces sería 2 por 2, 4, 4. Ahí tengo 4. En el que sigue, tengo un 0. Y en el que sigue, tengo 1 por 2 a la 0. ¿Cuánto te da? 2. ¿Por qué 2? 1. 1. No. Acuérdense que toda cantidad elevada a la 0 potencia nos va a dar 1 multiplicado por un valor que sea diferente a 0, es el valor que nos va a dar final, pero siempre será 1. ¿Sí? Entonces, si me salen los signos más, se los vamos a poner para que no se les olvide que estamos haciendo una suma. ¿Sí? Y ahora sí, ya tengo aquí mi primer resultado parcial. Sumo 32 más 8, 40, 40. más 4, más 1, 44. 45. 45. Entonces, yo aquí tengo como resultado 45. ¿Pero 45 qué? ¿Bits? ¿O qué? ¿Qué convertí? ¿Qué convertí de qué a qué? ¿Convirtió los bits a decimal? Convertí los bits a decimal. Es correcto. ¿Sí? Entonces, tengo 45 decimal. Y eso es lo que yo debo de representar. Entonces, este valor que tengo yo aquí, de binario, lo estoy pasando a decimal. Y usé esa técnica de usar la base origen del número que voy a convertir al decimal. Siempre se usa su base origen, que es el 2, que es binario. Vamos a convertir de binario a decimal. Estamos convirtiendo de binario a decimal. ¿Ok? Y decimos, voy a tener 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1.
Como ya pusimos ahí arriba los títulos de binario decimal, a lo mejor ya valdría sobrando que yo le ponga aquí el 2, ¿no? Hace rato tuvo confusión porque, bueno, no le puse, pero lo correcto es eso. ¿Cuántos? Vamos a empezar, antes de empezar con la operación, primero yo les sugiero que primer paso es contar cuántos dígitos tenemos para saber las posiciones. ¿Cuántas posiciones tenemos? Cuento. 1, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Si yo aplico lo que les dije de 2 a la n, Christopher, perdón, ¿cuál es el valor de n más alto que va a tener este número binario? 7. Fueron 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7. ¿Por qué 7? Porque partes de la posición 0, ¿verdad? Sí. Entonces, si empiezas a enumerar de izquierda a derecha, sería 7, 6, 5, 4, 3. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. A ver si me sale en una sola. ¿Sí? Entonces pongo 1 por 2. Voy a poner los signos después. Luego, 1 por 2. Luego, 0 por 2. Luego, 1 por 2. Luego, me voy a poner más abajito, aunque ustedes lo hagan corridito, por favor. Luego, 0 por 2. Luego, 1 por 2. Y por último, 1 por 2. Ahí yo tengo ya identificados, todos multiplicados por 2. Vamos a hacer ahora lo de las posiciones. Este es el 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4, esta es la posición 5, esta es la posición 6 y esta es la posición 7. Efectivamente, Christopher, así era, ¿sí? Si lo hubiese, él lo hizo de esta forma, 2 a la n menos 1. Eso fue lo que él hizo. Por eso de ahí determinó que eran 7. Entonces, todo esto me hace falta nada más poner el signo de más, ¿sí? Para tenerlo. Ahora sí, resultados. Vamos a ir colocando resultados. Pregunto, y vamos a ir haciéndolo ahí. Tengo que multiplicar 7 veces el primer valor, ¿están de acuerdo? Entonces empiezo a preguntar, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128. 128. Ya hice las 7 veces, por lo tanto el primer resultado es 128. ¿Ok? Más. Tengo que multiplicar 6 veces el segundo valor. Si en 7 veces fue 128, en 6 veces, ¿cuánto va a ser? 64, Ya habíamos pasado, ¿va? Por eso ya no lo repetí, porque ya habíamos pasado. Más 64. Eso, más. La siguiente posición es de 0. ¿Qué quedamos con las posiciones 0? 0, Se quedó en 0. Se quedan en 0. Ahí está. La siguiente posición es 4. ¿Cuánto da 4 veces 2? 16. Entonces, lo voy a poner aquí abajito, 16. ¿Sí? Más 3 veces 2. 8, 8. Diego, cállate. ¿Sí? Más la que sigue 2 veces 2, pero está multiplicado por 0, eso es igual a 0. Y la que sigue 2 a la 1, 2, 2. 2. Y por último, 2 a la 0, 1. 1. 1, Por lo tanto, ¿qué resultado me da? 219. 219, ¿sí? ¿Qué son?
Decimales. Es su equivalencia en decimal, ¿están de acuerdo? Entonces, cuando ustedes tengan un valor, ¿sí?, de este tipo en binario, ¿sí?, su equivalencia en decimal es 219. Cuando ustedes escriben 219 en su teclado, el hardware de su computadora convierte a este patrón de valores que está ahí. Eso es lo que significa meter, es lo que recibe. Y cuando junta todo ese patrón, ahora sí entiende el hardware y dice, ah, ok, el hardware estoy hablando al procesador, ¿sí? Con la unidad aritmética lógica que está integrada en el procesador, que es la que se encarga de recibir las operaciones a ejecutar o valores numéricos para ser ejecutados por suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? No sé si ya queda claro el concepto de cómo están convirtiendo ustedes de binario a decimal. Me interesa que aprendan la técnica porque quedamos que todo lo van a tratar de programar. Entonces, vean la forma en cómo se está resolviendo, porque ustedes tendrían que ver la forma de cómo pedir el dato, ¿sí?, y cómo efectuar esas operaciones. Y aquí hay un patrón de repetición, ¿sí? Y son pasos que estamos siguiendo. Primero, todo lo multiplico por 2, después voy manejando 2 a la n-1, eso lo pueden hacer con ciclos de repetición. O sea, hay formas que ustedes ya tienen que irse pensando, esto lo podría hacer con ciclos if, lo puedo combinar con un ciclo for, y dentro puedo ir haciendo condiciones, que hasta que sea n menor a -1, o n que sea igual a 0, n no va a empezar con el valor que tiene, va a empezar con el valor de -1, etcétera. Entonces pueden ya ustedes empezar a lucubrar cómo lo pueden ustedes hacer un menú de conversiones, por ejemplo, ¿no? Con estos dos ejercicios creo que queda más o menos claro el hecho de cómo se convierte de una base, que es binario, a su equivalente en decimal. Ojo, no creo que nos tardemos mucho en entender cómo se convierte de una base octal a decimal, de una base hexadecimal a decimal. Solamente con que hagamos un par de ejercicios igual, creo que lo van a comprender y familiarizarse con el sistema. ¿Sí? Nada más. Ok, ahora vamos a hacer esto. Vamos a convertir de decimal a binario. ¿Sí? Ya hicimos al revés. Ahora, de nuestra base que ya conocemos, vámonosla pasando a una base diferente, que en este caso es binario. ¿Ok? Bueno, entonces voy a poner el primer valor, ¿sí? Que sería, quiero convertir el 91, pero ese 91 es decimal. Lo aclaro desde ahorita y tenemos que acostumbrarnos aquí en esta clase a estar viendo el subíndice, que es el tipo de base en el que estamos, ¿sí? Porque vamos a trabajar más de 2 bases, vamos a trabajar 3, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí, una técnica que se puede utilizar para esto es divisiones sucesivas. Y lo voy a explicar con divisiones sucesivas porque tiene una lógica en la programación que lo pueden resolver así. Yo sé que cuando les pida hacer su programa, ustedes lo van a hacer con algunas funciones que ya tienen internas y me van a querer engañar, pero eso ya es bronca de ustedes, no mía. Yo les voy a enseñar cómo se hace para que puedan tener una interpretación. Entonces, yo empiezo, ¿sí? Y paso ese 91 decimal y lo quiero dividir, ¿sí?, entre la base a la que lo quiero convertir. ¿A qué base lo quiero convertir? La base 2. A la base 2. Por lo tanto, mis divisiones van a ser con respecto a la base en la que la quiero convertir. ¿Sí? Voy a volver a repetir aquí abajito porque creo que me van a salir encimados los números. Entonces, es como tener 91, ¿sí?, entre 2,
Esto es igual. ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 2? Perdón, sí, el 2 en el 9. 4. 4. 2 por 4, 8. Para 9, 1. ¿Sí? Y como no cabe, bajo el siguiente. Entonces tengo, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 11? 5. 2 por 5, 10. ¿Y me sobra? 1. 1. Nos vamos a guardar ese 1, ¿ok? Luego, voy a tomar este cociente que tengo aquí y lo voy a dividir entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 4? 2 por 2, 4. 0. Bajo el 5. Otra vez 2. Y me sobra un 1. 1. Por lo tanto, voy a tomar este 22. Otra vez sobre la base. Y entra una vez. Bajo una. ¿Sí? Perdón. 0. Otra vez 1. Y es 0. Por lo tanto, es como si tuviera un 0, ¿no? Luego, este 11 entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 11? 5. 5. Y me queda un 1. 1. ¿Sí? Por lo tanto, sigo dividiendo hasta que ya me quede un 1 o un 0. 5 entre 2. ¿Sí? Y tengo 2 por 2, 4 y me sobra 1. Después tengo 2 entre 2. Y esto es igual a 0. 2 por 1, 2 es igual a 0. Y para corroborar, pues ya me tomaría este último 1 que tengo, lo divido entre 2, ¿sí? Y es 0 y me sigue sobrando 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Para formar el número binario, se va a tomar el de la primera división, este primero, ¿sí? Va a ser el último, va a ocupar la posición 0. El primer resultado que tengan ocupa la posición 0. El segundo la posición 1. El que sigue posición, este ocupa posición 0. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5 y posición 6. ¿A ti te hablan? ¿Sí? De esa forma se ordenarían. Entonces, mi resultado quedaría 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Y a ver si alcanzan a checar. Este 1 corresponde a este. ¿Sí? Para que se vayan acordando. Y este 1 corresponde a este que está acá. Entonces la lectura está al revés. Si les es fácil entenderlo, el primer resultado que ustedes obtienen aquí, ¿sí? Es el que tiene que estar en la posición 0. O si lo quieren entender mejor, el último resultado que obtengo es el primero que se va a ordenar de izquierda a derecha. ¿Cómo convertirían de decimal a binario el número
130 decimal. Dividiéndolo. Así es, haciendo todas las operaciones que comentamos ahorita, que sería, otra vez, tomando 130 entre 2, hasta que aquí en el residuo me dé un 1 o un 0. ¿Sí? Y así voy haciendo mis demás divisiones. Mientras yo hago mis casitas, para que me vayan dando los valores, empiecen a hacer ustedes. 130, aquí va a salir un resultado, me lo van a dar ahorita. Aquí siempre voy a tener un 2, aquí voy a tener un 2, ahí voy a tener un resultado. ¿Cuánto te salió de cociente entre la división de 130 entre 2? 65. Ok, 65. ¿Y residuo? 0. Ok, 0. Gracias. Entonces aquí pondría 65. De una vez, dame la que sigue. 32. 32. Residuo. 1. 1. Ok, gracias. ¿Quién dijo 1? No. A ver, dame el que sigue, por favor. Sería 32, ¿verdad? 32. ¿Cuánto te da? 16 la parte de arriba, la parte de abajo 0. 0. Van corroborando ustedes, ¿eh? Entonces aquí ya va a ser 16. ¿Sí? Ese 16 te quedaría ¿cuánto arriba? 8. 8. ¿Y residuo? 0. 0. Ok, entonces ya tengo aquí un 8. Ese 8 arriba me da 4. ¿Y residuo? 0. 0. Ese 4 que tengo aquí, arriba me va a dar 2. ¿y residuo? 0. 0. Y en el que sigue voy a tener 2 entre 2, que me va a dar 1 Y un 0. y un 0. Tendría que hacer la otra, ¿verdad? Sí. Ok, así lo voy a dejar. ¿Cuánto te va a dar? Lo voy a poner acá arriba. La otra sería 1 entre 2, y esto es igual a 0 y 1, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos viendo. Si se dan cuenta, quedamos que íbamos a ordenar, ¿sí? Que el primer resultado que yo tuviera, iba a ser el último, ¿verdad? Era acomodar de izquierda a Sí. la derecha. Ok. Bueno, si ya nos queda bien claro, voy a tomar este primero y le voy a poner aquí. Este es este. ¿Sí? Este siguiente va a ser este. Este siguiente es 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 este. Ojo, si yo aquí, hasta aquí yo llegara a mi división y ya no quisiera hacer la última, por obviedad, sé que toda cantidad dividida de 1 dividida entre 2, ¿sí? Siempre el cociente será 0 y mi residuo será siempre la misma unidad, será 1, ¿sí o no? Entonces, esta última operación ya no la podría hacer si yo no quiero. Y tomo este que tengo aquí arriba, lo voy a tomar este 1 como el primero. Entonces, de la última división voy a aprovechar los dos, tanto el cociente como el residuo. El cociente se va a volver residuo al final, por lo tanto, sería 1. ¿Sí?
Esa es una forma, ¿eh? Si les confunde, pues hagan la división y van a tocar este último que está aquí. Este último lo tomarían y se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿sí? Entonces, a ver si se pudiera representar este 0 es este, ¿sí? Este 1 va a ser este. Este 0 es este. Este otro 0 es este. Este otro 0 es este. Este 0. Voy a traer para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Como si estuvieran jugando a no toques la rayita. La primera que hicieron división es la última posición. Y este último que tenemos aquí es este. Y si no quisieran este, pues es este, que es el mismo. Por lo tanto, este número que tenemos aquí es binario. Y ya tenemos que 130 en binario se representa de esa forma. En la representación, si vieron ustedes aquí, en esta representación, ya no hice la última división y mi cociente fue 1. Y lo coloqué aquí. Entonces, si yo hubiera representado este 0 que tengo aquí, lo pongo aquí, pero no tiene ningún valor.